buenos días, amigos televidentes. Ya estamos en la entrevista de la semana. Nos acompaña en esta oportunidad Modesto Reyes, un conocedor de la realidad agropecuaria de nuestro país y con quien vamos a pasar revista a múltiples temas que afectan o inciden en nuestra agropecuaria. Bienvenido, Modesto. Muchísimas gracias, Oscar, por darnos la oportunidad de nuevo de estar en este importante programa Agropecuaria Siglo XXI. Así que estaremos aquí en la mejor disposición para atender las inquietudes tuyas y de los amigos televidentes. Sí, Modesto, por prioridad y en orden lógico, ya resta saber que debemos iniciar este conversatorio analizando en términos generales los efectos provocados por la tormenta hoy, huracán Melissa, en gran parte de nuestro territorio. O sea, más o menos, ¿qué en principio tú ves de fenómeno y lo que pasó y lo que la evaluación de los daños, que quizás es muy temprano, pero ya hay aproximadamente ya una idea de las cosas como están? Sí, bien. He visto que en la semanal se ha dado informaciones que tienen que ver con el nivel de los daños hasta ese momento que se dio ese diagnóstico por parte del ministro de Agricultura, Limber Cruz, y hablaba de alrededor de unos 1.340 millones de pesos en pérdida. Probablemente aquí se habló de provincias que entendemos que no fueron afectadas en tal magnitud y que creemos que es importante que el Ministerio de Agricultura con su técnico haga un diagnóstico que pueda evidenciar la realidad que existe en el campo hoy día. Y que no nos pase como en aquella ocasión del huracán Fiona, que ocurrió 19 de septiembre del 2022, y donde se declaró en emergencia provincias que no tenían emergencia. Pero además de eso, evitar de nuevo que ocurra que productores que necesitaban el auxilio no se le dio y que aquellos que no eran productores, pues naturalmente se le dieron recursos sin necesitarlo. Fue el caso de en Nagua, que no tuvo ese gran impacto en aquel momento. Sin embargo, aquí se dieron préstamos a grandes productores, principalmente. Yo recuerdo que un exministro se le dio un préstamo a tasa cero, que fue, y a diputado también de esa provincia de María Trinidad Sánchez. Entendemos que ahora tiene que hacerse una evaluación exhaustiva de cuáles fueron realmente los daños que se dieron en esta situación. Pero aparte de eso, Oscar, quiero decirte que realmente nosotros tenemos una debilidad muy importante, que es el tema del seguro Agrodosa. Agrodosa, que fue creado en el 2001 y se puso a operar en el 2022, en el 2002. En esta ocasión, nosotros observamos que Agrodosa es una alternativa para los pequeños, medianos productores y grandes productores también a través del seguro. Y que fue un seguro creado precisamente para la ocurrencia, para respaldar a los productores ante la ocurrencia de fenómenos de este tipo, lo que son huracanes, el tema de sequías prolongadas, inundaciones, etc. Sin embargo, Agrodosa tiene hoy día una gran dificultad, que es que no tiene los fondos suficientes para poder respaldar a los productores en esta parte. Pero además de eso, los productores no tienen el conocimiento realmente de cuándo deben asegurarse contra este tipo de fenómenos. Y eso nos da a nosotros que pensar que hay que fortalecer a Agrodosa. No, hay un punto que hay que aclarar para que el público televidente entienda la magnitud del problema. Se le impuso una condición de que ellos cubriera el 50% de la prima. Así es. O sea, como subsidiándolo, pero si usted no le da los fondos para ese 50%, yo te está entrando en un desfase, porque entonces ellos no pueden a su vez pagar las reaseguradoras internacionales, que son el esquema que existe. Así es. O sea, que hay que entender la mecánica de los seguros a nivel nacional e internacional para poder entender este problema. Correcto. Pero además de eso, el Estado Dominicano tiene una deuda de 900 millones de pesos con Agrodosa, que tiene un déficit de alrededor de unos 400 millones al año.
Entonces, nosotros hacemos un llamado y aprovechamos tu programa para hacer un llamado al gobierno de Luis Abinader para que vaya en auxilio de esos productores y que les respalde a través del seguro. Nosotros entendemos que en los periodos de huracanes, de inundaciones, pues los productores tienen que tener otro tipo de respaldo, que no necesariamente tiene que ser el préstamo a tasa cero, que no necesariamente tiene que ser que el productor pueda cargar con las pérdidas que realmente al final le pasa de esta manera. Entonces, yo creo que una medida que corresponde, que es acertada, que es adecuada, es que se respalde a Agrodosa para que pueda ir en auxilio de los productores. Pero además, que muchos pequeños y medianos productores que no saben ni siquiera que existe un seguro como Agrodosa, porque naturalmente los técnicos vayan a las parcelas de los productores, los motiven para que entren en este tipo de seguro. Pero además que el gobierno cumpla realmente con las condiciones, porque en términos de seguridad alimentaria, nosotros tenemos que respaldar a los productores para que continúen produciendo los alimentos que demanda el pueblo dominicano y que no necesariamente lo tengamos que importar, como en algunos casos se plantea. No, pero que hay una cosa, Modesto, conociendo la realidad, ¿qué tú haces? Tú puedes ir por zona, según el área que esté cubierta por técnico, y promoviendo a nivel de Banco Agrícola que para darte un financiamiento, un requisito es seguro agrícola. Entonces, cuando ellos vean eso, entonces a su vez es toda una cadena. Si tiene seguro y viene un evento como este y el seguro le cubre, el Banco Agrícola no se afecta, entonces se capitaliza. O sea, que por donde quiera que tú lo veas, sería un paso de avance. Mira, en el caso de los pequeños productores de arroz, que son los parceleros principalmente, se habla de que tenemos alrededor de más de 600,000 parceleros en los diferentes asentamientos, principalmente los asentamientos que son arroceros. En ese caso, Agrodosa tiene diríamos, una cartera que llega a unos 10,000 beneficiarios. Bueno, ¿y cuánto representa eso con relación a la cantidad de productores que tenemos? Si solamente en el cultivo del arroz parcelero nosotros tenemos más de 600,000 pequeños y medianos productores. De manera que es importante que esto se pueda ampliar y que la cobertura pueda ser mayor para atender periodos como estos y no incurrir en el tema de cada vez declarar en materia de agropecuaria en una crisis y en emergencia el campo dominicano. Que al final el Estado que tiene que salir. Al final es el Estado, pero debo decirte que lamentablemente esa declaración de emergencia tiene otros fines muchas veces que no es ayudar directamente al productor, sino que muchos recursos son desviados y eso lo decimos con toda la propiedad posible, con toda la seguridad, porque el mejor ejemplo y el más reciente que tenemos es con el huracán Fiona. Lo que ocurrió allí no debe repetirse otra vez y no deben aprovecharse calamidades que están sufriendo los productores para aprovecharse y utilizar estos fondos para otros fines. Sí, pero volviendo al tema con que iniciamos esta entrevista, Modesto, se dice, por ejemplo, que la lluvia ha sido beneficiosa porque gran parte del país había sequía en zona y subzona y que eso ha provocado siembra masiva. También la JAP, la Junta Agropecuaria Dominicana, que agrupa más de 10,000 pequeños y medianos productores, dice que han sido favorables y que hay una fiesta masiva de siembra en todo el Cibao Central. Entonces, no sé si es que estamos, por un lado, precipitándonos en dar una versión positiva o si realmente haría falta la evaluación total. Bueno, decía el fenecido presidente, el doctor Joaquín Balaguer, que las lluvias pagaban sus daños. Y prácticamente se refería a esta parte, interpretando aquella célebre declaraciones del presidente Balaguer, en la cual daba cuenta naturalmente, si las presas están llenas, tenemos disponibilidad de agua
en aquella zona donde no hay sistema de riego, pero tenemos lluvia, pues naturalmente que esto es un momento adecuado para hacer nueva siembra, para incrementar la sostenibilidad en términos de seguridad alimentaria del país y naturalmente que nosotros entendemos que esta lluvia al país le son favorables y que los daños que puedan causar, la inversión que pueda realizarse para respaldar a los productores comparado con los beneficios que tiene son relativamente menores. De tal manera que lo que nosotros debemos es prepararnos y tomar como aprendizaje, esto es importante, Oscar, que República Dominicana año tras año está expuesta a este tipo de fenómenos y que nosotros, la vulnerabilidad que tienen los productores en el país, nosotros debemos irla resolviendo y no esperar a que sucedan estos fenómenos para entonces introducir medidas de auxilio para los productores. Debemos ser preventivos, debemos ir antes de que estos fenómenos ocurran porque estamos en el trayecto donde nos afectan estos tipos de fenómenos climáticos como son los huracanes. Sí. Otro tema importante que debemos ventilar, hemos de ver la parte de la política de importaciones del gobierno. En este sentido, con el volumen de importaciones libres de arancel, que por ejemplo el año pasado se importaron casi 5.000 millones de dólares, prácticamente libres, muchos dados esos permisos a personas que no están relacionadas ni siquiera con el medio agropecuario. Entonces, en esa línea, no hay un impacto en los sectores productivos porque son gente que pueden traer 10.000 quintales de arroz más barato que producido en Estados Unidos, porque no le importa, lo importante de ellos es ganarse su tajada. Y están ahí ya entonces creando una presión en el precio de compra a nivel de finca y en el precio final de cuentas. Sí, mira, es muy cierto. El tema de las importaciones ha impactado de manera directa a los productores de República Dominicana y con ello al sistema o al aparato productivo de la República Dominicana. Y eso lo podemos ver si tú tomas, por ejemplo, un cultivo como el arroz. En el 2019 apenas tuvimos 500.000 quintales que fueron importados a través del acuerdo de ERECAF, principalmente arroz que entraba desde Estados Unidos. Pero para el año 2024, nosotros tuvimos una importación de alrededor de 4.7 millones de quintales. Tú dices, oye, pero ¿cómo que hemos subido de 500.000 quintales a 4.7 millones de quintales? Y en República Dominicana se ha estado hablando de que tenemos una producción récord de arroz que sobrepasa los 14.7 millones de quintales, que realmente no es cierto, pero en el supuesto de que tú tengas una producción récord como tú estás planteando, como plantea este gobierno, pues naturalmente se supone que las importaciones deberían ser menores. ¿Cómo ha impactado esto? Sencillamente, las importaciones desmedidas, desproporcionadas de arroz, bueno, ha llevado a que los pequeños y medianos productores en la pasada cosecha, pues naturalmente tuvieron que tener una pérdida extraordinaria. ¿Por qué? Porque ya los molineros no le podían recibir, los inventarios estaban sobrepasados. Ya entonces, este mismo año, ya todavía en marzo, abril, cuando comenzó la cosecha fuerte de primavera, la primera, la básica, había renuencia de los molinos porque estaban con los almacenes llenos, producto del año pasado. Entonces los productores, los que son los que reciben las pérdidas directamente, de tal manera que hay un beneficio con las importaciones de pequeños grupos que se benefician de ellas y que quisieran que el aparato productivo de la República Dominicana prácticamente desaparezca para seguir incrementando las importaciones. A esto nosotros tenemos que señalar que destruir el aparato productivo para la República Dominicana nos llevaría a nosotros a tener una fuerte deficiencia en términos de lo que sería la seguridad alimentaria de la República Dominicana. Y esto lo decimos en base a lo siguiente. Si nosotros miramos el campo, que es un espacio donde se producen los alimentos, pero se generan los empleos. Sí.
Tenemos también la generación de divisas, porque podemos exportar productos hacia el exterior. La generación de empleo permite el acceso a alimentos frescos que pueda tener la República Dominicana, todos los consumidores del país, producidos aquí en el país. Se habla de que nosotros tenemos un 85% de autosuficiencia, cosa que tenemos que revisarla porque entendemos que en este momento eso no es cierto ya, por el nivel de las importaciones. Nosotros miramos también cultivos, por ejemplo, rubros, como es el caso del ajo, donde nosotros teníamos 5 millones de dólares más o menos de importación en el 2019. Nosotros estamos más de 12 millones de dólares en importación de ajo. Pero en el caso de la cebolla, nosotros tenemos que decir que en la cebolla de 256 toneladas subimos prácticamente a 12 toneladas de cebolla. Pero tú ves que los productores del país, de cebolla principalmente, están quebrados. El gobierno, que tiene una deuda de años con los productores, no termina de pagarse. Todos los años y lo que sigue es haciendo importaciones. Pero esto tiene un impacto extraordinario en lo que son las importaciones. Si tú ves que al año 2019 nosotros teníamos apenas unos 3.000 millones de dólares en importaciones de productos agropecuarios, pero hoy en día, tal como tú dijiste, sobrepasó en el 2024 los 5.000 millones de dólares. Pero esto implica que nosotros en el 2025 nosotros vamos a llegar prácticamente a los 6.000 millones de dólares de importación de productos agropecuarios. Esto significa que el campo dominicano se está descuidando. Esto significa que vamos a tener más migración del campo a la ciudad, porque naturalmente si tú no tienes oportunidades de empleo en el campo, la generación de, diríamos, de recursos que se pueda tener en el campo se pierde. ¿Y qué hace el habitante que está en el campo? ¿Qué hace el productor? Que tiene que emigrar afuera, tiene que emigrar a la ciudad para buscar nuevas oportunidades y ver cómo puede seguir manteniendo a su familia con lo que es el mantenimiento más o menos digno de lo que necesita una familia dominicana para alimentarse. Modesto, sin ser mago de, como dicen, ni genio de los problemas en el sector agropecuario, en lo que tú expresabas, me vino la idea, digo, pero vamos a involucrar a los sectores que realmente afectan, lo que son las asociaciones de productores, los clústeres, en general cooperativas, que sí puedan sentirse afectados, y ellos son los primeros que van a decir hasta dónde, porque como van a ser afectados, no van a querer que traigan más de lo que ellos saben ya que hay de disponibilidad, en base a un mecanismo que se cree de evaluación de qué hay en el país en existencia y qué demanda hay hacia futuro. Así es. Pero con ellos ahí, como juez, que defiendan su parte. Eso es todo. Y con esa simple acción que se haga cumplir, comenzamos a resolver este problema. Lo que pasa es que, Oscar, para eso tiene que haber una planificación, y este gobierno no planifica. Las autoridades del sector agropecuario no planifican. Y de esa manera entonces nosotros vemos, por ejemplo, en arroz, existe la Comisión Nacional Arrocera, que es donde se determinan cuáles son los volúmenes que se pueden importar y que se deben importar. Sin embargo, esas normas no se cumplen porque este gobierno incumple en su aplicación y hace importaciones de medida, como nosotros decíamos, pero lo hacen los demás rubros que son de interés. Nosotros vemos como los productores de habichuelas también se van a la quiebra, precisamente porque le hacen importaciones en el momento de la cosecha. Entonces, tal como tú dices, si se realiza una coordinación con el aparato productivo que existe en la República Dominicana en cada rubro, pues nosotros vamos a tener un balance más apropiado, porque tú no puedes desaparecer ese sector productivo del país. Cada vez más tú no puedes decir, bueno, República Dominicana reduce la producción nacional y lo que hace es que incrementa la importación de productos agropecuarios. Nosotros tenemos que ir en otra vía, y tal lo demuestra con la pandemia, que República Dominicana fue uno de los países que menos problemas tuvo con relación
a la producción de alimentos. Cuando se cerró el mundo entero prácticamente, que no había posibilidad de importar alimentos, pues República Dominicana tenía lo básico. Sí. Sin embargo, en este gobierno lo que se ha realizado y la tendencia ha sido de destruir al sector productivo. Bueno, ojalá lo que uno plantea aquí llegue a oídos de personas que puedan tomar decisiones y comencemos a revertir esta situación tan anómala. Estas autoridades son sordas, porque en nuestro caso siempre hemos planteado, y tanto los productores, asociaciones de productores, las entidades que tienen que ver con cooperativas y otras entidades asociativas, pues se han manifestado y lo han explicado. Sin embargo, este gobierno no hace caso. Sigue favoreciendo las importaciones, siguen incrementándose las importaciones y, como bien nosotros decíamos, esto solamente beneficia a un grupo, porque tú no ves que los precios se reducen en los supermercados ni en los colmados. Es decir, que no hay un beneficio para el consumidor con este sistema desproporcionado de importaciones que tiene este gobierno del PRM y las autoridades que les toca dirigir el sector agropecuario en este momento. Sí, Modesto, como dice, dando saltos, pasamos ahora de lo material, la alimentación, a lo humano. Y es el problema con el AMPA que tenemos. Ya hace 2 semanas, tú sabes que hubo una protesta masiva de la directiva actual de Tito Hernández. Yo también entrevisté aquí recientemente a Severino, que fue un ex secretario durante 3 periodos de la AMPA, y plantean las situaciones que hay con más de 600 técnicos cancelados de un principio cuando entró este gobierno, y cientos de áreas vacías. Entonces, con ese panorama, ¿cómo tú analizas esta situación? Bien, lo primero es que este gobierno asaltó al gremio de la AMPA. Impuso a autoridades, y recuerda que se tomó el local de AMPA a la fuerza. Sí. Y a la fuerza quiere decir que con los militares de la seguridad del Ministerio de Agricultura, pues se tomaron las oficinas de la AMPA. Celebraron unas elecciones amañadas que de ninguna manera representan la voluntad de los técnicos agropecuarios de la República Dominicana, y se colocó un presidente por encima de los estatutos, por encima de las normas que establece la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios. En ese sentido, nosotros lo que vemos hoy día, que también se ha convertido la AMPA en lo que es un gremio de corte amarillo. ¿Y por qué lo digo? Pero es que, escúchame, yo mismo le he leído esto y yo no entiendo, porque aparentemente el actual secretario, que fue el que encabezó esa sección que tú dices anómala, tú lo ves defendiendo a los agremiados. O sea, ¿cuál es la realidad? Entonces, como que hay una sí, aquí hay ahí que no entiendo. Sí, aquí hay un aparataje que se trata de realizar, tomando como punta de cañón a los profesionales del sector agropecuario. Porque para todo es conocido que el que preside actualmente la AMPA, pues fue primero ministro, fue director del IADEF, luego fue ministro de Agricultura. Sí, primer y periodo. Hay que recordar que también fue un alto dirigente, fue presidente de la AMPA antes de ocupar estos cargos. Pero hoy día todo el mundo sabe que Tito Hernández es un alto dirigente del PRM. Todos lo sabemos. Entonces, nosotros vemos con dudas su accionar, y lo que lo conocemos de aquella época, sabemos sí cómo él actúa. Y en este momento, estas falsas, diríamos nosotros, demandas que realiza, porque en el fondo no son las demandas reales que necesitan los técnicos del sector agropecuario. Te lo digo en qué sentido: toma el discurso, pero de hecho en el fondo no hay
una realidad en las demandas que se están haciendo. ¿Qué busca Tito Hernández? Y te lo voy a decir con toda sinceridad y con toda claridad. Lo que busca es crear un espacio. Él fue ministro de Agricultura y hoy en día él sabe que bajo esta protesta, pues naturalmente tendría la oportunidad de volver otra vez al Ministerio de Agricultura. Esa es la realidad clara y sencilla en lo cual Tito Hernández quiere pescar en este río revuelto, naturalmente, de un gobierno que ha, yo diría, maltratado a los técnicos del sector agropecuario, los ha cancelado, le ha quitado el gremio, que es la AMPA, y de alguna manera quiere continuar porque no hay la parte de pensionados, de jubilados que requiere el sector, pues naturalmente no se está atendiendo. Es decir, que la seguridad social tampoco es la mejor para los técnicos agropecuarios. Pero además de eso, nosotros tenemos que los salarios son deprimidos para los técnicos. No hay nivelación de salarios. Tú vas a la universidad y las universidades, la matrícula de estudiantes son bajísimas a nivel... De hecho, estuvo cerrado varios años la facultad de Agronomía. Bueno, uno decía, pero estos señores, es una cosa... En la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, de la cual estuvimos nosotros de decano por 2 periodos, pues tuvimos momentos en los cuales teníamos 1 y 2 estudiantes por sección, y eso te indica a ti cuál es la importancia que han tenido los técnicos del sector agropecuario en el país. Entonces, se requiere mejoría para los técnicos del sector agropecuario, y yo te lo voy a poner muy sencillo. Antes, estudiar la parte de magisterio era escaso, lo que querían estudiar, los que ejercían la profesión de maestro, pues realmente eran muchos estudiantes universitarios, personas que eran bachilleres y daban clases en las escuelas primarias, inclusive en la secundaria. Pero desde que se aprueba el 4% para el sistema educativo de la educación preuniversitaria en el país, pues naturalmente se abarrotaron las universidades porque ya había recursos. Entonces, todo el mundo quiere estudiar magisterio, todo el mundo quiere hacerse de la profesión de maestro, porque ya se demanda de que debe tener una licenciatura y en muchos casos se pide que tenga por lo menos una maestría. En ese sentido, nosotros vemos que el sector agropecuario, que es un sector, lo primero, como dijo el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, que comer es primero. Y si comer es primero, pues yo creo que la primera necesidad que tiene un país está primero que cualquier otra actividad. Pues la población, si no come, no puede hacer ninguna otra actividad. Es decir, que es una necesidad fundamental y primordial, y así está concebido en la Constitución de la República. De tal manera que nosotros vemos que si se atiende de una manera diferente la inversión en el sector agropecuario, pues naturalmente que nosotros podríamos cambiar este escenario y que la República Dominicana pudiera mejorar a nivel de los productores, a nivel de la producción de alimentos, y que los técnicos agropecuarios tengan el trato que debe ser debido, digno para un profesional de esa categoría. Sí, Modesto, el tiempo se nos acorta, pero lo dejamos, el tema más importante que quisimos tratar contigo, como conocedor de la situación agropecuaria nacional, es lo que tiene que ver con la situación de la posible fusión o ya generada por decreto del IAD con el Ministerio de Agricultura. Que así, a grandes rasgos, ¿cómo tú ves tu proceso? ¿Cómo se podría implementar? ¿Qué impacto tendría? ¿Si es beneficioso o perjudicial? O sea, oriéntanos en ese sentido. Sí, lo que nosotros tendríamos con esta llamada fusión que ha planteado el gobierno de Luis Abinader es un retroceso en el campo dominicano. Porque si tú miras al Instituto Agrario Dominicano y miras su función a nivel del campo, pues si tú lo miras que es solamente la producción agropecuaria, no, pero es más que eso. En el campo tiene que haber vivienda, tiene que haber salud, tiene que haber educación, tiene que haber una serie de factores que van integrados para el campo, que
República Dominicana tiene una tarea pendiente con el campo dominicano. Entonces, en otras palabras, el Instituto Agrario Dominicano, con este término de fusión, si tú recordarás, hubo un primer decreto, el 115-25, que hablaba de disolución del Instituto Agrario Dominicano. Luego hubo otro decreto, que fue el 209-25, que lo que expresa es que cambia la palabra disolución por fusión, pero en el final es lo mismo. Y te lo demuestra que en este momento el edificio del Instituto Agrario Dominicano ha sido tomado para otros fines. Por ejemplo, ya nosotros sabemos que la dirección de prisiones se está estableciendo en el Ministerio de Agricultura. Ya nosotros sabemos que en esta semana precisamente se ha dado la orden de traslado de todo el personal técnico que trabaja en áreas específicas para el Ministerio de Agricultura. Pero todo esto en violación de la ley. Decir, ¿cuál es la ley? Hay una ley, un decreto no puede estar por encima de una ley. Así hay es. una ley que crea en ese sentido el Instituto Agrario. Entonces, lo primero tenemos que generar una ley para que anule eso, qué sé yo, la modifique y cree los nuevos parámetros. Mira, la ley... Entonces, a nivel hasta constitucional, eso ya está cuestionado. La ley 5879 es la ley que le da fundamento a la reforma agraria en la República Dominicana. Esta ley no puede ser derogada por un decreto. Y el presidente de Luis Abinader lo que ha hecho es emitir 2 decretos, y esos 2 decretos han llevado a ejecutar ya acciones directas para la destrucción. Lo han hecho de una manera relativamente inteligente, entre comillas, porque han mantenido el muñeco, el cascarón, el cadáver del Instituto Agrario Dominicano, aparentemente que está ahí, mantiene el nombre, pero es solamente el nombre, prácticamente está destruido. Agricultura, el Ministerio de Agricultura no tiene capacidad para realizar las funciones que realizaba el Instituto Agrario Dominicano. La pregunta es, ¿qué sería? ¿Quién manejaría eso que hacía el día de Agricultura? No. ¿Un viceministro o qué? ¿O un departamento? Porque como que no se ve el paso. Es que no tiene capacidad el Ministerio de Agricultura. Yo te lo voy a poner muy sencillo, y ha sido algo que lo hemos planteado hace tiempo y que lo han planteado otros sectores en el país. En el caso del proyecto La Cruz de Manzanillo, que tiene alrededor de 33,000 tareas, de las cuales en el 2020 se cultivaban alrededor de unas 12,000 tareas, y que tenías ingresos de alrededor de unos 28 millones de pesos. Pues hoy día, ese proyecto, La Cruz de Manzanillo, no tiene 1,000 tareas sembradas. De 12,000 que tenía sembradas, no tiene 1,000. Pero los ingresos no llegan al 1,000,000 de pesos. De manera que ahí se demuestra el fracaso que tiene Agricultura para administrar un proyecto, mucho menos para administrar alrededor de 600 proyectos que tiene el Instituto Agrario Dominicano. Digo lo siguiente, el Instituto Agrario Dominicano no es solo producción de alimentos, tiene más que eso. Pero te voy a decir lo siguiente, que esto va a impactar de manera negativa lo que es la seguridad alimentaria de la República Dominicana. ¿En qué sentido? Bueno, a nivel de lo que es la producción, nosotros podemos decir que el 45% de la producción de arroz la realizan los pequeños y medianos productores de arroz, que son los parceleros. Entonces van a desaparecer esta gente. Fíjate que hay otras implicaciones que tiene el Instituto Agrario Dominicano, y es dar títulos a la carrera. ¿Qué se persigue con esto? Que esas tierras vuelvan a los hacendados y que se vuelva a establecer lo que es el latifundio. Pero también declaramos nosotros, aprovechamos tu programa para decirlo con toda propiedad, de que muchas de las tierras que tiene el Instituto Agrario Dominicano son de vocación turística hoy día. Entonces, darle título a la carrera a los productores, a los parceleros, no es para beneficiar a los parceleros, porque no darle beneficio a los parceleros es darle financiamiento, darle un crédito apropiado, darle tasa cero en aquellos casos que sea necesario.
y proveerlo de un seguro como el que nosotros estuvimos planteando, que es el seguro de Agrodosa. Entonces, cuando no se quiere hacer eso, se busca traspasar esa tierra que son del IAD a manos de particulares, y eso está ocurriendo ya. Sí, entonces te le da un título y ya otros intereses particulares tienen la posibilidad, principalmente el sector privado, de adquirir esa tierra a precio de vaca muerta. Realmente lo que nosotros estamos planteando es que debe haber lo que es la transformación del Instituto Agrario Dominicano en lo que es el Instituto Dominicano de Desarrollo Rural, que tiene una visión integrada de desarrollo del campo social, dominicano, económico, todo, donde viven hombres y mujeres que merecen vivir de una manera digna y que tienen el derecho de tener oportunidades de empleo, tienen derecho a tener la conectividad, tienen derecho a tener todos los servicios que se pueden tener en la ciudad. Podría resolver incluso los pequeños productores que existen hoy abandonados con 15, 20 tareas que están en el aire, que no se sabe quién lo va a atender. Y esto ayudaría a reducir esa migración masiva que hay del campo a la ciudad si nosotros creamos condiciones. En Costa Rica existe un instituto similar que se llama Instituto de Desarrollo Rural. Y la experiencia que se ha tenido allá es muy positiva, de manera que nosotros invitamos a las autoridades, a esta gestión del presidente Luis Abinader, que tome modelos como esos para crear, no para destruir, como está haciendo este gobierno con el Instituto Agrario Dominicano. De manera que hoy día lo que se merece los hombres y mujeres del campo es la creación, la transformación de este Instituto de Desarrollo Rural, que será la que dará la posibilidad de desarrollo de los hombres y mujeres que viven en el campo de la ruralidad dominicana. Bueno, Modesto, muchas gracias por estas importantes informaciones y orientaciones. Esperemos unos meses ya cerrando el año, prácticamente ya entramos ahora en lo que es viva la Navidad. Así es. Tú sabes lo que trae el pueblo. Y ver entonces qué nos depara el nuevo año para esto de cúmulo de problemas y de situaciones que estamos viendo en el sector agropecuario. Bien, darte las gracias a ti, Oscar, por invitarnos a tu programa, y esperamos que este gobierno pueda atender las necesidades que tienen los hombres y mujeres del campo dominicano, principalmente en este caso el Instituto Agrario Dominicano. Bien. Amigos, con la entrevista concluimos este programa. Muchas gracias por su atención. Le esperamos el próximo sábado a esta misma hora.